estaremos al pendiente de lo que salga de este cochinero. Déjeme en estos momentos saludar, enlazarme con nuestro buen amigo César Gutiérrez Priego, analista, abogado, experto en derecho militar y buen amigo de Sin Censura. Mi querido César, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Igualmente, Vicente, buenos días, saludos a ti, saludos a Toño. Oye, querido César, pues te estamos buscando porque creo que tú nos puedes ayudar mejor que nadie a analizar estos 2 días del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha estado rodeado de los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Ayer en el castillo de Chapultepec, hoy en el Día de la Fuerza Aérea Mexicana, inaugurando la pista militar en el aeropuerto de Santa Lucía, algo que pues que genera mucho malestar entre los malquerientes del presidente Andrés Manuel López Obrador. Mira, mi querido Vicente, tenemos que recordar que estos son actos y eventos protocolarios del Ejército Mexicano y de la Fuerza Aérea, que hoy cumple su 106 aniversario. El día de ayer lo que sucedió fue que en lo que se le conoce como la Marcha de la Lealtad, y recordemos que esto tiene que ver con el magnicidio que existió en su momento en los tiempos de la Revolución, aquellos que estaban en contra del presidente de la República, fue custodiado por los cadetes del Heroico Colegio Militar, ¿no? Que es el yunque forjador de hombres de guerra de los oficiales del Ejército Mexicano. Y es la forma en que el ejército demuestra la lealtad que tiene hacia su comandante supremo. Es un acto protocolario que todos los presidentes de la República lo han realizado y que, pues, por supuesto que muchos medios de comunicación amarillistas, o en este caso los golpeadores del presidente de la República, los opositores, pues tratan de utilizar para decir que la militarización que se está dando en el país, que por supuesto ya se puede ver a un nuevo Calderón y etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos los presidentes de la República en la historia moderna de México, ¿sí me explicó?, han hecho todos estos actos todos los años. Es un evento protocolario. Ese evento protocolario lo único que demuestra es la lealtad que existe del ejército mexicano para con el presidente de la República, refrendando el compromiso de que nunca más en la historia se permitirá que grupos mezquinos y ajenos a lo que son las Fuerzas Armadas, en este caso el ejército mexicano, van a atentar contra la vida del comandante supremo. Y eso es lo que vimos el día de ayer. Y el día de hoy lo que vimos es que con el aniversario, como ya te lo dije, el 106 aniversario de la conformación de la Fuerza Aérea Mexicana, el presidente de la República aprovecha para inaugurar las instalaciones de la base aérea militar, porque recordemos que el nuevo aeropuerto internacional será un aeropuerto internacional, pero aparte es mixto. En una parte va a ser un aeropuerto, una base aérea militar, y la otra parte va a ser un aeropuerto internacional, que va a tener todas las capacidades y lujos que pueda tener cualquier aeropuerto de primer nivel en el mundo. Y para los que hablan de militarización, pues lo que pasa es que no conocen ni no analizan, o son de memoria corta, porque todos los años hemos visto esta clase de eventos con todos los presidentes de la República, de todos los partidos que han gobernado. Le voy a pedir a mis compañeros que nos pongan las imágenes en vivo y en directo del evento precisamente en Santa Lucía, que son las imágenes importantes, don David, Ceci, precisamente en Santa Lucía, en esta pista militar del aeropuerto Felipe Ángeles. Hay que decir también, César, que el presidente Andrés Manuel López Obrador viajó en un Boeing 737-800 para inaugurar la pista. Estuvo acompañado por el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, el secretario de Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, y el gobernador de Querétaro, el panista Francisco Domínguez. Vamos a escuchar parte de lo que está ocurriendo precisamente en Santa Lucía en vivo y en directo. La solemnidad del himno nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en este marco que
pues le da camino a lo que viene el presidente Andrés Manuel López Obrador señalando para el aeropuerto Felipe Ángeles y la base militar, que esto va porque va, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, querido César, y bueno, nuevamente lo digo, en eventos en los que se ve arropado por los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Pero mira, mi querido Vicente, recordemos algo, este es un evento protocolario, tan es así que lo primero que está demostrando el presidente de la República es que el compromiso que se hizo de la entrega del nuevo aeropuerto mixto, porque hay que recordarle a la gente, es un aeropuerto mixto, seguirá siendo una base aérea militar, una parte y la otra parte será un aeropuerto internacional. Y aquí lo que hizo, incluso también estuvo el presidente de la Suprema Corte de Justicia, estuvo representantes del Congreso de la Unión, porque es un evento protocolario que le dio la solemnidad, no solo por el evento en sí de la inauguración de esa base aérea militar, sino por el aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, demostrando que por lo menos los tiempos a los que se han comprometido hasta el día de hoy, los están cumpliendo al pie de la letra. Y eso a muchísima gente, por supuesto, que les duele, les molesta, porque quisieran verlo fracasar y quisieran utilizar cualquier situación que pudiese suceder para hablar de que hay un mal gobierno, de que hay militarización, de que los militares no están cumpliendo, que el presidente de la República le está dando más atribución de las que corresponden. Está demostrando que les ha dado las atribuciones que les corresponden y que aparte están cumpliendo en tiempo y forma con los presupuestos que se les han dado. Si hay un analista en temas militares al que respeto, porque algunos se han convertido en caricaturas de sí mismos por esas ganas de golpetear políticamente al presidente, eres tú, mi querido César Gutiérrez Priego. Te respeto, te admiro y te voy a preguntar abiertamente, pues ¿a dónde mandamos a esos que hablan de una militarización de la vida pública de México, de una militarización de la 4T? Dame tu opinión abiertamente, porque muchas personas se confunden, y lo mencionabas al inicio de tu análisis, que son puras voladas, pero entre más pasa el tiempo, cada vez hay más espacios para esas voces que hablan de una militarización. ¿Tú no ves una militarización abiertamente? Por supuesto que no, mi querido Vicente, y se los he explicado muy fácil a la gente. El día que ustedes no solo vean a militares en la calle, sino que se empiecen a aplicar las leyes y reglamentos militares en la vida cotidiana de las personas, ese día háblenme de militarización. El día que, independientemente del secretario de la Defensa Nacional y el secretario de la Marina, veamos que todos los demás secretarios de Estado son militares o marinos, entonces háblenme de militarismo. Mientras tanto, lo único que se está haciendo es, con la maximización de los recursos que existen, los que han demostrado tener la mayor capacidad de trabajo son las Fuerzas Armadas. Pero yo me iría todavía muchísimo más allá. Todos esos supuestos analistas que quieren hablar de militarización, que te quieren hablar de militarismo, ¿por qué no analizamos realmente de dónde obtienen los recursos que ellos utilizan para el diario vivir? O sea, ¿quién les paga? Y nos daremos cuenta que muchos de ellos están pagados por gobiernos de los estados, municipios, medios de comunicación que son contrarios al gobierno federal y al gobierno de la República, y que incluso muchos de ellos de forma sistemática han hecho sus carreras atacando a las Fuerzas Armadas. Yo, por ejemplo, tengo la gran ventaja de que ejerzo mi profesión como abogado postulante que litigo a favor del personal militar y del personal policíaco. Soy asesor en seguridad nacional, tengo empresas de seguridad, tengo mis propios negocios. Nunca he recibido un peso, ni de la Secretaría de la Defensa, ni de la Armada de México, ni de ningún municipio, ni de ningún gobierno. ¿Por qué? Porque siempre he querido tener la calidad moral de poder decir y hacer los análisis que yo quiera de acuerdo a mis puntos de vista, y los cuales yo considero que no solo son correctos, sino que cualquier persona puede no estar de acuerdo conmigo, pero no tendrá nunca elementos para decirme que yo recibo una dádiva o chayote por hablar bien o mal de determinada persona o de las Fuerzas Armadas. Tal vez, solo pregunto y sin afán de amarrar navajas, solo tal vez muchos veríamos en el presidente Andrés Manuel López Obrador un presidente, un primer mandatario que le da su lugar
a las Fuerzas Armadas sin cheque en blanco, en una cuarta transformación en la que el presidente ha hablado que las Fuerzas Armadas no se utilizarán para reprimir al pueblo, César? Mira, el presidente entendió los nuevos tiempos que están surgiendo en el mundo. Hemos podido ver y podemos ser muy claros. A nivel mundial, la mayoría de los ejércitos están participando en cuestiones de seguridad interior, están apoyando con la pandemia, están checando cuestiones que tienen que ver, en teoría, con el ámbito de la competencia civil, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la protección ciudadana, con todo ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque los tiempos no son de guerra, los tiempos son de pandemia. Y algo que ha entendido el presidente es que por lo menos hizo público el trabajo que empiezan a realizar las Fuerzas Armadas. Y no estamos viendo a un presidente que los manda a una guerra sin el marco jurídico que deberían de haber tenido para poder emprender esa estúpida guerra en la que seguimos teniendo a 233 militares que se encuentran presos en la prisión militar, en prisiones federales, por cumplir con los caprichos de quien fue presidente de la República en aquel entonces. Y por más que les molesta lo que yo les diga, y hay que ser muy claros, esas personas siguen pagando por las órdenes que les dieron en su momento. Ahorita, en este sexenio, no hemos visto que existan órdenes contrarias al respeto a los derechos humanos. Se ha tenido transparencia para decir en qué están trabajando, y si alguien comete un delito, tiene que pagar por el delito o la omisión que se haya realizado. ¿Eso les molesta? Pues por supuesto, porque la Secretaría de la Defensa Nacional y la Armada de México no se ponen a hacer un negocio como lo harían entre particulares, como todos los casos de corrupción que hemos estado viendo, que un negocio de una empresa que vale $40 millones la venden en $500 millones, ¿no? Y por poner un ejemplo muy sencillo y como ese, hay cientos. Aquí la transparencia se da sobre todo, y si alguien cometió un error, ese error se tiene que pagar. Es muy claro cómo la gente se pone a criticar y habla de militarización y dicen que les dieron un presupuesto, el presupuesto más grande de su historia, y que fueron, en comparación con el año pasado, muchísimos más miles de millones de pesos. Perdón, pero si estamos hablando que dentro del presupuesto que le dieron a la misma Secretaría de la Defensa Nacional viene la construcción de este aeropuerto mixto, ¿no?, civil y militar, de carácter internacional, en el cual nada más con el presupuesto que tiene que ver con el aeropuerto, si lo aplican como debe de ser, porque así está presupuestado, pues entonces recibieron del 20% menos de presupuesto que el año pasado. Entonces, quienes quieren hablar de militarización y de militarismo no solo no entienden los conceptos, tratan de engañar a la gente con el trabajo que están realizando de forma pública, que todos los días podemos ver las Fuerzas Armadas, y que como ellos no pueden salir a defenderse, porque entonces se sentirían agredidos y dirían que los militares sí están tomando el control, se tienen que quedar callados. Gracias a Dios hay una persona como yo, que me he dedicado toda mi vida a la defensa del personal militar, no de la Secretaría de Defensa de la Armada de México. Yo he defendido toda mi vida al personal militar y conozco a la Secretaría de la Defensa desde su interior, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Mi querido César, estamos viendo en estos momentos el corte de listón en la base aérea militar número 1, con una imagen que creo que representa este momento político también de México. Un presidente, Andrés Manuel López Obrador, que camina con Arturo Saldívar, conversando con Arturo Saldívar, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo vemos rodeado de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, asiste al evento protocolario el gobernador del Estado de México, el priista Alfredo del Mazo, va el gobernador de Hidalgo, también priista, Omar Fayad, va el gobernador de Querétaro, Pancho Domínguez, el panista, en fin, ¿cuál polarización? Preguntaría cualquier despistado mexicano como Vicente Serrano. ¿Cuál polarización? Lo que pasa es que es muy fácil, mi querido Vicente. El chiste es tratar de golpear. Pero cuando vemos sucesos como estos en un evento protocolario, ¿no?, que va muchísimo más allá de un lucimiento de carácter personal, lo que demuestras es que tu interés es trabajar en favor de... Podemos criticar muchas políticas de este gobierno, podemos criticar muchas acciones, pero la realidad es, se dijo que en determinada fecha se iba a ir entregando lo que es la base aérea militar de Santa Lucía y el aeropuerto internacional, y están cumpliendo. Por supuesto que saldrán detractores a decir que será imposible que puedan seguir cumpliendo, pero el día de hoy lo demostraron. Se está celebrando el aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, se está haciendo la inauguración de esta base aérea militar y se está demostrando que esto no es un acto político a favor de unos cuantos.
está teniendo la amplitud y la apertura para que todas las personas que participan en esto, de todos los partidos distintos que están en el poder, se pueda ver que esto es un logro del gobierno de México, no nada más de unos cuantos. Pues estamos al pendiente de las imágenes, de lo que surja desde Santa Lucía, y como siempre yo te agradezco por ayudarnos a analizar con los pelos de la burra en la mano, si me permites la expresión, estos temas de los que tú eres experto y sin el veneno que le meten muchos analistas que también buscan golpetear políticamente, y por eso te respeto y te admiro. Mi querido César, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye con lo que escribas, con lo que reportas, con lo que escribes también en redes sociales, César? Mi querido Vicente, antes de dar esos datos me gustaría comentar la diferencia que existen entre esos analistas y yo, es que yo soy objetivo, con B de burro, y a ellos luego se les olvida que la objetividad lleva B de burro, ¿no? Y se convierten en otra cosa. Pero te comparto mi Twitter, es @CésarGutiPri. Escribo todos los martes en La Silla Rota una columna de opinión, los jueves en el blog de información y seguridad nacional Campo Marte. Asimismo tengo las páginas de la Fundación General Jesús Gutiérrez Rebollo en apoyo de personal militar y marino procesado y sentenciado a C, y acabo de abrir mi canal de YouTube como César Gutiérrez Priego para que ahí podamos compartir muchas de las interacciones que tenemos aquí con los amigos y la casa de Sintenso. Te mando un abrazo, César, muchas gracias por el análisis, por tus comentarios. Al contrario, mi querido, gracias a ti, un saludo a ti, a Ceci y a todo tu auditorio. Gracias, es César Gutiérrez Priego, experto en estos temas militares y obviamente un querido miembro de la familia Sin Censura. Para que vean, y qué fuerte lo que dice, la diferencia entre los analistas aquellos y yo es que yo sí soy objetivo, los otros son objetivos, ojetes. Entendió el que entendió.